Digo, ¿acá la presentación o Me repite, no lo escuché. que si alcanzan a observar la Ah, presentación? sí, sí, ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, doctor. días. ¿Cómo amanecen? Buenos Buenos días. días. Ah, bueno, Buenos listo. días. Bueno, yo creo que podemos empezar. Tener un problemita con los audífonos. Ya me van a solucionar, pero ya podemos empezar. ¿Vale? ¿Ya me escuchan bien? Sí. 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 Ah, ok, listo. Pues voy a hablarles sobre lo que es el infarto agudo con elevación del segmento ST. Esto, pues, el síndrome coronario agudo es un término muy general que abarca lo que viene siendo una angina inestable y el infarto agudo al miocardio. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome agudo coronario agudo? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Qué es lo que pasa con el síndrome del coronario agudo? Que este es un término al que refiere un grupo de síntomas que son compatibles con la isquemia al miocardio. Sabemos este término eh, lo podemos asociar a la angina inestable, al infarto agudo al miocardio, pero el infarto agudo al miocardio ya lo referimos cuando se inicia que hay inestabilidad. Eso lo hacemos por los biomarcadores, que eso los vamos a ver más adelante. Y el infarto agudo del miocardio lo vemos con elevación del ST o ya sea sin elevación del ST. Acá pues a manera general alcanzamos a observar pues el infarto agudo al miocardio con elevación del ST del que les voy a hablar hoy. Entonces pues como tal va a ser un paciente que va a llegar con una enfermedad isquémica
síndrome coronario agudo, pues este paciente va a tener ocluido totalmente la arteria coronaria. En el electrocardiograma vamos a observar incluso la elevación del segmento ST. Se van a incrementar los biomarcadores por procesos de necrosis y lo vamos a clasificar ya por la manifestación, pues generalmente estos van a tener una onda Q patológica, entonces por eso es que los clasificamos con presencia de onda Q patológica. La clasificación del infarto, pues encontramos Doctor, 5. Señor. si quieres devuélvete un poquito, porque Ok. esta diapositiva es fundamental. Como ayer preciso teníamos clase con los internos antes que ustedes a las 6 de la mañana. Esta diapositiva es fundamental porque, digamos, de entrada hay que clasificar el paciente y hay que detenerse un poquito en los dibujos de la oclusión. Como tú lo dijiste bien, en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST hay una oclusión trombótica total de la luz del vaso. Y eso es clave tenerlo claro, porque con base en eso es que vamos a hacer el tratamiento y por eso es que existe una diferencia abismal en el tratamiento de infarto con elevación del segmento ST versus infarto sin elevación del segmento ST, en el cual no hay una oclusión total, o es decir, o hay una oclusión subtotal, en el que todavía hay algo de flujo sanguíneo. Entonces, como el infarto con ST hay una oclusión total, el tratamiento, como lo vas a decir más adelante, se basa en trombolisis o angioplastia, ¿cierto? Que lo vamos a hablar ahorita. En cambio, el infarto sin elevación del segmento ST, en el cual no hay una oclusión total y lo que predomina es el trombo blanco, es decir, plaquetario, la trombolisis no está indicada, ¿ok? Y la angioplastia primaria no se llama primaria, sino vamos a establecer el infarto sin ST según el riesgo del paciente cuando debemos llevar al paciente a angiografía coronaria. Aparte, digamos que eso es lo fundamental en la diferencia entre los dos, porque el resto del tratamiento básicamente es el mismo. De hecho, esa pregunta se le hice a los internos ayer con respecto a esto antes del seminario y la mitad respondieron erróneamente. ¿Ok? En cambio, del otro lado, en el cual está la angina estable, en el lado izquierdo de sus pantallas, ¿cierto? O puede ser, una angina inestable. La única diferencia entre la angina inestable de alto riesgo con el infarto sin elevación del segmento ST es que en la angina inestable no hay elevación de biomarcadores. Pero la fisiopatología es exactamente la misma. Y el tratamiento de la angina inestable de alto riesgo básicamente es igual que el infarto sin elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? ¿Eso quedó claro? Ok, sigamos. Entonces el infarto, como le decía, lo podemos clasificar en 5 tipos. El infarto tipo 1 pues es un infarto espontáneo, ya sea por una erosión o una grieta de la placa aterosclerótica. Entonces esta es la que me va a causar el infarto. El infarto de miocardio secundario al desequilibrio isquémico, pues ya es diferente, como decir, la etiología, porque como tal no es una afección del vaso coronario, sino que podemos ver espasmos de arterias coronarias, está la embolia coronaria, las arritmias, anemia, que esto va a generar un desequilibrio al aporte al miocardio, entonces eso es lo que se clasifica como infarto tipo 2. El tipo 3, pues hay pacientes que llegan con las manifestaciones de infarto, pero esos pacientes no van a tener incluso, o sea, yo les puedo realizar un esquema de biomarcadores, pero me van a salir negativos. Entonces, este infarto refiere a que el paciente muere antes de que salgan positivos
o sea, antes de que salgan positivos los biomarcadores. El tipo 4 pues ya refiere a, el tipo 4A se divide, pues este tipo 4 se divide en dos. El A, pues es un infarto del miocardio vinculado con alguna intervención coronaria percutánea, pero entonces como tal, acá lo que, listo, se le realiza la intervención coronaria percutánea, pero el paciente me va a presentar de nuevo un incremento de los biomarcadores y entonces yo podría inducir que es una nueva oclusión que se me presentó. Acá en el infarto tipo 4B, pues también es por la intervención percutánea, pero es por una endoprótesis y lo mismo que ocurre, prácticamente le realizo el procedimiento, le aplico la endoprótesis y se me van a aumentar los biomarcadores, posiblemente un nuevo infarto tengo ahí. El tipo 5 infarto mío calculado a la cirugía de acción arterial. Pues estos pacientes se les realiza el procedimiento de la cirugía de derivación, pero lo mismo, vuelven a presentar biomarcadores altos. Entonces se piensa de nuevo en un, en un nuevo infarto. A ver, mira, yo quisiera Pero, acá un minutico. vale, Devuélvete un segundo para que quede un poquito más claro esto. Esta clasificación es importante tenerla en cuenta. Digamos, vamos a resumir cosas puntuales. Infarto tipo 1 es ruptura o erosión de una placa ateromatosa. Ese es el infarto que generalmente produce elevación del segmento ST generalmente. El infarto tipo 2 simplemente es un desbalance entre la demanda de oxígeno. Ejemplos ahí, por ejemplo, un paciente que tenga una anemia por una hemorragia digestiva y llegue con hemoglobina de 3, pues no está el cotransportador del oxígeno que es la hemoglobina y el paciente hace isquemia miocárdica. Este infarto tipo 2 ahora lo denominamos injuria miocárdica no isquémica y lo vemos muy frecuentemente en las salas de urgencias, en las salas de cuidado intensivo, por lo cual me interconsultan todo el tiempo. Por el caso, por ejemplo, que va a dar un caso real y me llama porque el paciente tenía un infarto y yo le dije, pues más infarto tiene la cabeza del que me pide la interconsulta, porque si yo tengo 2 de hemoglobina, pues con toda seguridad tengo isquemia en cualquier célula de mi cuerpo porque no tengo quien me transporte el oxígeno por obvia razón. Una crisis de tirotoxicosis, por ejemplo, en el cual por taquicardia severa el paciente hace el desbalance del consumo aporte. Entonces esto se denomina injuria miocárdica. El tipo 3, pues si no tiene ningún problema, la gente que llegó con dolor precordial se murió y hubo cambios del segmento CT y no pudimos hacerle toma de muestras. El tipo 4, de cuando hablamos de intervencionismo coronario, es cuando uno hace un procedimiento que se llama angioplastia, que se infla un balón dentro de la arteria coronaria y después se implanta un stent que es como una malla, ¿cierto? Para permitir el flujo. Pero ustedes imagínense que eso es un procedimiento mecánico. Si yo tengo una placa ateromatosa y yo la dilato, pues la voy a romper, ¿cierto? Y voy a hacer microémbolos distales a esa dilatación. Esos microémbolos pueden ser tan grandes que pueden ocluir ramas pequeñas laterales, ramificaciones de la arteria según la cual se está interviniendo y producen un síndrome agudo, en este caso relación de intervencionismo. Pero el tipo B es el paciente que se le puso el stent, pero en los primeros 30 días se le tapó el stent, se le ocluyó el stent. Entonces, son patologías diferentes. El tipo 5 es en el CABAS, o sea, la revascularización miocárdica, en el cual se hace generalmente, por ejemplo, si se va a revascularizar la arteria del diente anterior, se hace una incisión de la mamaria interna y se coloca un puente entre la aorta ascendente y la descendente anterior distal, obviamente, a la obstrucción, y por X o Y razón se tapó ese puente que se le puso, el paciente hace en la UCI, nos hace cambios electrocardiográficos y elevación de 10 veces el valor de la troponina. Ojo con esta elevación de la troponina porque en las intervenciones coronarias percutáneas, en la cirugía, las troponinas se pueden elevar por injuria miocárdica, no necesariamente, no isquémica, no necesariamente, insuria miocárdica isquémica, no aterosclerótica, no necesariamente por trombos, sino por lo mismo el desbalance. Entonces esas
esas clasificaciones son importantes porque, por ejemplo, tú puedes tener un infarto tipo 2 por una anemia severa. Esa anemia severa para el infarto le darían aspirina, clopidogrel, anticoagularía. No. Obviamente que no, porque la fisiopatología es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces ustedes desde ya eso claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahí todos me están escuchando, ¿sí? Sí. Ok. Con respecto a la epidemiología, pues en Colombia la principal causa de muertes, tanto en hombres como desde los 45 años, incluso por el de cáncer. La tasa de mortalidad entre pacientes de 46 a 64 años es de 107,3 por cada 100 habitantes. Y la tasa de mortalidad mayor a 60, de personas mayores a 65 años es de 861 por cada 100 que también, o sea, que acá en Colombia las ciudades con más tasa de mortalidad vienen siendo Caldas, Bogotá, Quindío y Tolima. Eso es epidemia. Con respecto a la etiología, pues lo cual los infartos, amigo, estas dos, la cirrosis o la arteriosclerosis, pero bueno, yo pienso que son como pero por las, vamos que el infarto sea por émbolos, por factores genéticos, por vasospasmos. Acá podemos encontrar la prevalencia de los factores de riesgo, que el sedentarismo, o sea, los más altos en los hombres viene siendo el sedentarismo de 18 a 64 años. Acá el 38,1% que tenemos ese factor de riesgo. Y el sobrepeso en adultos de 18 y 64 años, que también viene siendo el más alto. Igual en mujeres, que viene siendo el más alto de esto. El sedentarismo entre 18 y 64 años y el sobrepeso entre esa misma edad. Esto, con respecto allá en la fisiopatología, pues como tal, esa arteriopatía va a generar una oclusión de la arteria coronaria. Entonces, por lo general, lo que va a hacer el flujo va a chocar contra el endotelio. Entonces, al alterar el endotelio, va a generar rupturas, lo que viene siendo una lesión vascular. Entonces, esa lesión vascular inicia todo el proceso de agregación plaquetaria, se exponen los factores tisulares, el colágeno, que es importante en la agregación plaquetaria, los receptores que exponen las plaquetas para adherirse a estos factores, al factor von Willebrand, y que estos cambian de forma una vez están allí, expresan la glucoproteína 2B, que esos son receptores de superficie, que ese tiene una afinidad al fibrinógeno plasmático. Y otra cosa que mismos, o sea, su membrana hace translocación de fosfolípidos negativos donde se va a adherir los factores de la coagulación a través del calcio. Empieza el proceso de agregación plaquetaria, se inicia la activación, se reclutan a través de la trombina y el ADP. En el proceso de activación plaquetaria se produce el tromboxano A2, que es un potente agregador plaquetario y también contribuye a la vasoconstricción local. Entonces, todos estos factores van a generar una oclusión en la arteria coronaria. Esto, como le vendría diciendo, esa oclusión me va a disminuir el aporte al nervio que irriga la arteria, a haber un poco de alteraciones metabólicas donde se va a acumular, o sea, va a dejar el proceso que es anaerobio, se va a empezar a sintetizar lo que viene siendo
El ácido, pues como sabemos que eso nos va a generar dolor cardíaca por muerte celular. Y acá les coloqué esta gráfica que es la tríada de Virchow, que es la fundamental para entender la formación de un trombo, ya sea por una lesión endotelial, y procesos de hipercoagulabilidad y éstasis, que son alteraciones en el flujo de la sangre. Ya iniciamos con los criterios diagnósticos, pues yo los clasifiqué así como pacientes con síntomas de isquemia. Vamos a encontrar que sus pacientes van a tener cambios en el electrocardiograma, que tenga variaciones en el segmento CT. Encontramos la detección o aumento de los biomarcadores séricos, y también a lo último de todo esto podemos evidenciar ¿sí? el infarto al miocardio a través de imágenes, que por lo general se usa el ecocardiograma. Este esquema pareció muy antes. Entonces, es como a general lo que nosotros sabemos, que entonces con un dolor isquémico. Entonces, bueno, con el dolor isquémico presentando el resto de síntomas, ¿no? Que ahorita se los digo. Entonces, como diagnóstico provisional le vamos a dar que viene siendo un síndrome coronario agudo, le tomamos el electrocardiograma, puede haber elevación del ST o no puede haber elevación del ST. Miramos los biomarcadores también, que esos son indicativos para el infarto agudo del miocardio, o si salen negativos, pues una angina inestable. Y todo eso le damos como diagnóstico final, a manera general, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una buena anamnesis. Entonces, el paciente va a presentar los síntomas de angina, que se caracteriza por, empezando, es un dolor retroesternal, que tiene una duración de mayor de 20 a 30 minutos, a 30 minutos, sí. Tiene la ubicación en la porción anterior del esternón, es muy fuerte. Esos pacientes lo describen como punzante, como urente, constrictivo. Puede irradiarse al brazo, al cuello, a la mandíbula, en el epigastrio también, y por encima de la cicatriz umbilical también lo podemos tener ese dolor. Entonces también son pacientes que van a presentar con el dolor diaforesis, ansiedad, debilidad, náuseas y vómito. Encontramos que síntomas menos frecuentes vendría siendo como los síncopes, que son pacientes que se encuentran en estado estupuroso, pueden aparecer las arritmias, y una muy clásica que puede aparecer también viene siendo la hipotensión arterial. Acá también pues vamos a hacer una historia previa de la enfermedad, si el paciente alguna vez ya había sentido ese dolor, pero no había consultado al médico. Acordémonos de la edad, que acá en Colombia los que tienen riesgo son los mayores de 45 años. En el género, pues el hombre es el que tiene más prevalencia de tener un infarto al miocardio. Y los factores de riesgo, como vendría siendo el sedentarismo, el tabaquismo. Y con respecto al examen físico. Doc, una cosita Sí, ahí, con respecto a la edad, perdón, con respecto al género, las mujeres equiparan, o sea, se hacen muy cercanas al hombre después de la menopausia, 10 años después de la menopausia. Entonces, hay que tener en cuenta, porque recuerden que los estrógenos son un factor protector cardiovascular que tienen las mujeres, ¿de acuerdo? Y si bien es cierto que obviamente a mayor edad, mayor riesgo, cada vez estamos viendo más síndromes coronarios agudos en personas muy jóvenes, ¿de acuerdo? Porque, digamos, por el estilo de vida que tienen,
asociados, por ejemplo, a consumo de sustancias alucinógenas tipo cocaína. Vemos muy frecuentemente en el hospital infartos asociados a cocaína por vasoespasmo coronario, ¿no? Entonces, digamos, es importantísimo lo que tú estás diciendo de la historia clínica, pero ningún dato te puede afirmar o te puede descartar nada. Siempre todo es una sumatoria de datos, ¿de acuerdo? Ok, sí, señor. Sigamos. Esto con respecto ok, algo que se me olvidó acá, vendría siendo el diagnóstico diferencial del síndrome coronario. Esto, pues podemos diferenciarlo incluso de patologías que amenazan la vida, como una disección aórtica, un TEP, un taponamiento cardíaco, pero también lo podemos pensar, digamos, como en trastornos, patologías menos, menos mortales, como menos influyentes, como vendría siendo trastornos gastrointestinales, como una simple gastritis que puede presentar ese paciente. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para generar un buen diagnóstico. Con respecto a la exploración física, pues acá les coloqué lo que viene siendo el examen físico breve en el servicio de urgencia. Encontramos el ABC, la vía aérea, la respiración, la circulación, que las tenemos que valorar muy bien, los signos vitales. Muchos de esos pacientes van a tener tanto la frecuencia cardíaca como la tensión arterial normales. Entonces, estos pacientes en apariencia general, puede que el paciente lo veamos como muy ansioso, que trata de evitar el dolor cambiando de posturas, la presencia o ausencia de ingurgitación yugular, pues esto me hace como o sea, me hace pensar de una vez, si el paciente presenta la ingurgitación yugular, puedo estar pensando en que hay un infarto en el ventrículo derecho, puedo estar pensando en eso. En la auscultación pulmonar en búsqueda de estertores y sibilancias, decía en la teoría que ancianos, pacientes ancianos, ellos no presentaban como tal un dolor, sino que ellos presentaban era como una sensación de falta de aire, como la disnea. Pero entonces que tocaba o sea, como les digo, tener muy en cuenta eso, o sea, no descartar lo que viene siendo un infarto agudo a miocardio, porque este puede evolucionar y estos pacientes pueden llegar a presentar puede presentar edemas pulmonares. En la auscultación cardíaca, pues el ruido uno lo podemos encontrar disminuido de intensidad, el ruido 2 puede haber un desdoblamiento patológico de este. Hay presencia del R3 y el R4. Miramos si el paciente tiene presencia o ausencia de ataques cerebrovasculares. Con respecto al pulso, hay pacientes en los cuales uno le toma el pulso carotidio, entonces estos pacientes lo van a tener disminuido. Eh, no alcanzo a ver ahí. Ok, presencia o ausencia de no alcanzo a ver. Bueno. Otra cosa del dolor es que debemos tener en cuenta que hay un factor siempre que es desencadenante. Esta persona puede estar haciendo un esfuerzo o incluso puede generar un estrés al cuerpo y esto le va a generar lo que viene siendo el dolor. Hay que tener en cuenta también que esto, o sea, la presencia de los síntomas puede darse en cualquier momento del día, pero muchas veces se presenta horas después del que el paciente se despierte en las mañanas. Acá la exploración física, son pacientes ansiosos que intentan disminuir con cambios de posiciones. El dolor retroesternal
superior a los 30 minutos y diaforesis me hace pensar en un infarto agudo del miocardio. Como les decía, también muchos presentan una frecuencia de pulso y una presión arterial normal, pero hay un porcentaje que es el 25 del porcentaje de los pacientes que presentan infarto agudo de cara anterior, tienen una hiperactividad simpática, entonces son pacientes que van a presentar taquicardia e hipertensión. Y hay otro porcentaje de los pacientes, pero estos tienen un infarto agudo miocardio en la cara inferior, entonces estos van a tener una hiperactividad parasimpática, bradicardia y hipotensión, la auscultación y lo que les decía del pulso. Este es una muy general, que nosotros vemos el paciente va a tener el puño doblado encima del tórax, el signo de Levine. Son pacientes que van a presentar signos de hipoperfusión, como la piel fría, húmeda, pálida, los vamos a ver así. La fiebre no es algo específico como para el IAM, como le venía diciendo, la hipertensión taquicardia. Pensamos en infarto de cara anterior. Y lo mismo con la hipotensión. Pasamos aquí. Y esto es como lo más, creo que es como lo más importante para nosotros, porque a partir del electrocardiograma nosotros podemos identificar si el paciente presenta infarto agudo del miocardio o no. De ahí podemos ver el tratamiento de estos pacientes. Y lo que decía el doctor, según la elevación o según el nivel del segmento ST, esto, podemos elegir la terapia de reperfusión de estos pacientes, según mirando el nivel. La diferencia es que el tratamiento es diferente en pacientes con infradesnivel, como el que les voy a dar ahorita, del supradesnivel. Con el electrocardiograma podemos identificar o sea, no tan al 100% de la especificidad, pero sí podemos tener idea de la arteria que está lesionada. A partir de esa arteria podemos determinar la cantidad de infarto de miocardio que se encuentra afectado. Y hay que tener en cuenta que los eventos fisiopatológicos que ocurren en el miocardio, como la isquemia, la lesión y el infarto, son estrechamente plasmados en el electrocardiograma. Entonces aquí se los voy a explicar lo que viene siendo la isquemia. Pues como tal, estos son cambios muy rápidos generados por la hipoxia. Hay que tener en cuenta que la isquemia, ese proceso de isquemia es reversible, y en el libro lo definían como un grupo de células que muestran retardo en la repolarización por demora en la salida del potasio en la fase 3 del potencial de acción. Entonces acá les coloqué, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente, doctor. Entonces aquí les coloqué la relación del potencial de acción con el electrocardiograma. Como les decía, la isquemia la vemos en la fase 3. Entonces, estas manifestaciones de isquemia las vamos a ver es en la onda T. Como está relacionada acá, la vemos acá que está relacionada el potencial de la fase 3 del potencial de acción con la onda T. Entonces las manifestaciones de la isquemia van a ser cambios en la morfología de la onda T y prolongaciones del intervalo QT, pero entonces asociadas a la elongación de la onda T. Acá encontramos los criterios electrocardiográficos de la isquemia. En los pacientes que presentan isquemia subendocárdica, podemos encontrar que son las manifestaciones que ellos dan, son de ondas T altas, incluso mayores a 0,7 milivoltios. En la isquemia subepicárdica podemos encontrar que son ondas T invertidas. También uno de los criterios es que no hay cambios específicos en esa onda T. Esa onda T puede estar incluso aplanada o tiene una amplitud reducida. Con respecto a la inversión, estos pacientes presentan
una inversión menor a 2 milímetros bueno, la onda T presenta una inversión menor a 2 milímetros, podemos tomarle un electrocardiograma previo, que las ondas T me salen negativas, pero posteriormente le tomo otro y las ondas T me van a salir positivas. Entonces eso es un criterio también importante. Y lo que le decía, la prolongación del intervalo QT asociados a la onda T. Acá pues voy a explicarles de una manera más, más profunda lo que viene siendo la isquemia subendocárdica. Como les decía, estas manifestaciones de la isquemia subendocárdica se manifiestan con ondas T altas y picudas, como vemos acá. En el libro habían dos teorías, pero no me voy a enfocar mucho a eso. No sé si el doctor quiera o que me enfoque a las teorías. En aras del tiempo, no. Ok, Ahorita yo les hago un resumen de la parte del electro. ok. Entonces acá podemos inducir que cuando hay una repolarización, entonces como vendría siendo la definición que muestra un retardo en la repolarización, entonces cuando el vector de la repolarización está llegando a este sector del endocardio que está isquémico, va a estar muy lento. Entonces por eso es que las ondas T van a estar elevadas. En la isquemia subepicárdica, las manifestaciones son ondas T invertidas simétricas. La repolarización normal sabemos que va del epicardio al endocardio, pero como la zona de isquemia va a estar en la zona epicárdica, acá podemos observar que va a ser al revés, o sea, el vector de repolarización va a ir desde el endocardio al epicardio y acá va a tener también un retraso. Entonces, por eso es que vamos a ver las ondas T invertidas. Este es otro patrón fisiopatológico que viene siendo la lesión. Hay que tener en cuenta que esto es más electrocardiográfico, es generado por un grado mayor de hipoxia, es reversible y lo define como un grupo de células que se despolariza parcialmente en la diástole, es decir, una alteración en la fase 2 y 3. Entonces los criterios de lesión viene siendo, ok, entonces las manifestaciones electrocardiográficas de la lesión vendría siendo representaciones por cambios en el nivel de CT. Entonces los criterios de lesión vendría siendo que, bueno, según la capa, la variación depende de la variación del ST. En la lesión subepicárdica hay supraesnivel del segmento CT mayor a 1 milímetro y presentamos una concavidad superior, como podemos observar acá. En las lesiones subendocárdicas hay infradesnivel del segmento CT, ya sea es mayor a 1 milímetro con dirección horizontal y puede tener una duración igual o mayor a 0,8 segundos. Con respecto a la lesión subepicárdica, a lo que llamamos síndrome coronario agudo con elevación del ST, pues como vemos el vector de despolarización acá, esto va a llegar a la zona del subepicardio que está lesionada. Entonces cuando llega a esta acá, vamos a ver una elevación del segmento ST. Mejor dicho, acá le explico de que va a haber el grupo de células que se van a despolarizar durante la diástole. Entonces, algo que se me olvidó hablarle viene siendo el punto J. Acá lo podemos ver. Y ese punto J viene siendo muy importante porque nos indica el fin de la despolarización y el inicio de la diástole, el inicio de la diástole, de la repolarización. Entonces, cuando hay una lesión subepicárdica, entonces van a haber células como estas que se van a despolarizar durante esta fase. Entonces, por eso es que
cuando el vector de despolarización pasa por esta zona de lesión, va a haber una demora. Entonces, estos pacientes van a presentar este supradesnivel del segmento ST. Cuando hay una lesión del subendocardio, pues vemos que el vector de despolarización va a ir al revés, va del epicardio al subendocardio. Entonces, lo mismo, va a haber ¿qué? Aquí es cuando vemos el infradesnivel del segmento ST. Cuando hablamos de infarto, pues este ya es Así el es. proceso irreversible. Doctor, una cosita, digamos, esta parte es clave, digamos, con respecto a lo que es isquemia y lesión. La isquemia, como tú lo dijiste, es un proceso reversible. Estamos en el tema de infarto con elevación del segmento CT. Los cambios en la onda T del paciente con infarto con elevación del segmento ST son isquemias subendocárdicas. Es decir, T altas picudas simétricas. En los primeros 20 a 30 minutos de una oclusión coronaria aguda, lo que vemos son unas T altas picudas simétricas de una isquemia subendocárdica. ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente está obstruida la luz del vaso y obviamente el subendocardio está más cerca, es más proximal y es lo primero que se va a lesionar. Entonces existe una isquemia subendocárdica, entonces en los primeros 20 a 30 minutos uno ve las ondas de altas picudas. Puede ser que el paciente consulte tan rápido, como nos ha sucedido, y no le prestan atención a esas ondas T con las características que dijimos, de más de 7 milímetros, picuda, como un pino. Yo siempre digo a todos, es como un pino, como un triángulo, picudas simétricas de base angosta. Porque recuerden que las ondas T son positivas en todas las derivadas, excepto ABR, D3, B1, B2 y en algunos pacientes, sobre todo mujeres alrededor de 40 años y fumadoras, hasta en B3. Pero son ondas T negativas que son romas, como fuera una bolsita, ¿cierto? El resto de las ondas T que nosotros somos normales son positivas, pero no tienen estas características. Entonces, pasa la siguiente, José. Y en la parte de la lesión, pasa la siguiente, la lesión. Ok, esto es lo que nos va a determinar en el paciente en urgencias hacia dónde va a ir. Si tenemos un infranivel del segmento ST, obviamente el paciente ya no va a tener un infarto con ST por obvias razones. Puede ser una angina inestable, puede ser un infarto sin elevación del segmento ST, o puede simplemente ser un paciente que tiene esas ondas, esa lesión subendocárdica, pero en su epicárdica, su endocárdica, perdón, de manera crónica, sobre todo en las cardiopatías dilatadas, en las valvulopatías aórticas, insuficiencia de estenosis, en las cuales hay un permanente desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno por parte del miocardio, y uno puede tener ese infranivel del segmento CT de manera permanente. Pero ya cuando tenemos la lesión subepicárdica, es decir, supradesnivel del segmento CT con esa morfología con cavidad superior, estamos ante la presencia de un infarto con evolución, un infarto con ST en evolución. ¿De acuerdo? Entonces acá es donde a veces se confunden, porque cuando las T's van hacia arriba y altas, hablamos de isquemia endocárdica, pero cuando el segmento CT va hacia abajo, es que hablamos de lesión endocárdica. Y pasa lo contrario, cuando tenemos T profundas, picudas hacia abajo de isquemia subepicárdica, la lesión es cuando hablamos de superdesnivel. Entonces es un juego ahí para que no se me vayan a enredar. ¿De acuerdo? Pasa entonces ahora a la onda Q. Y vamos acá en el infarto. Entonces, este ya es un proceso irreversible de la necrosis anatómica y eléctrica del miocardio. Entonces, el infarto va a tener manifestaciones electrocardiográficas con la presencia o no de ondas Q patológicas o la formación de complejos QS. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, entonces acá tenemos un patrón de isquemia de la onda T, como decía el doctor,
podemos ver una onda T picuda que nos hace referencia a, a la isquemia subendocárdica. Un patrón de lesión en el segmento ST ya puede ser supra o infradesnivel, una onda Q patológica en el primer electrocardiograma o después de las 8 horas de la evolución, disminución de la amplitud del QRS o cambio por el complejo QS. Entonces, acá ya vamos a ver lo que viene siendo el infarto con onda Q, que estos son infartos en la zona, en la región subepicárdica o son transmurales. Entonces, estos van a presentar ondas Q patológicas. Las características de estas ondas Q es que tienen una duración mayor de 40 milisegundos y tienen una altura mayor del 25% de la onda R acompañante. Pues una de estas teorías es que el tejido muerto actúa como una ventana que permite ver el potencial de acción endocavitario. Entonces permite ver el potencial de acción endocavitario. Entonces, por eso es que vamos a ver esa onda Q muy negativa y hace referencia a infarto del miocardio. Mira, cuando tenemos onda Q, a ver, el 90%, ¿me están escuchando, sí? ¿Me escuchan? Sí, Mira, cuando en los infartos anteriormente hace 20 años denominábamos los infartos con Q o sin Q. Ahora es con supra o sin supra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 90% de los pacientes que hacen infarto con elevación del segmento ST hacen ondas Q, porque esos infartos son transmurales. ¿Qué es transmurales? Pues todo, tanto el endo como el epicardio, todo el grosor del músculo ventricular. ¿Ok? Sin embargo, el 10% de los infartos sin elevación del segmento ST pueden tener onda Q. La onda Q ya indica necrosis. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos un paciente en urgencia que lleva ciertas horas de dolor precordial y tenemos un infarto con elevación del segmento ST y ya hay la aparición de onda Q, porque lo que está muerto se murió y lo único que ha revivido en el mundo y resucitado es Jesucristo. Lo que se murió, se murió. Entonces, cuando ya tenemos ondas Q, probablemente ese paciente ya no se va a beneficiar de una trombolisis farmacológica. Entonces, es uno de los criterios que uno dice, ya, ¿para qué lo vamos a trombolizar si ya lleva 10 horas que padeció el dolor y ya hizo un infarto transmural? Por más de que tú le reperfundas ese vaso, lo abras, le lices el trombo, pues ya la muerte celular está establecida y no hay nada que hacer. Y las características, ahí le faltó son 3 criterios. Recuerde que la onda Q puede ser normal. Para eso nosotros tenemos todos un QRS. Si tú miras un D2, una derivada de 2, en cualquier un electrón normal, tenemos una onda Q. Si estamos parados en D2, imaginémonos el plano cartesiano asociado al triángulo de Beethoven. Imaginemos D2. D2 va a 60 grados, ¿cierto? Abajo, positivo. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ok, entonces yo estoy parado en D2, yo voy a ver cómo se despolariza el ventrículo. Entonces, los ventrículos tienen 3 vectores de despolarización. El B1, que despolariza el septo interventricular, el B2, que despolariza la mayor parte del ventrículo izquierdo, el B1 va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. El B2, que despolariza la mayor parte del ventrículo izquierdo, va de derecha a izquierda y de arriba a abajo. El B3, que despolariza a la mayor parte del ventrículo derecho y parte de la pared posterior del ventrículo izquierdo, tiene la misma dirección, pero de mayor voltaje que el vector B1. Entonces, yo estoy parado en D2, yo veo la Q, que es el vector B1, porque se aleja, ¿cierto? Veo la R, que es el vector B2, porque yo estoy parado en D2, el ventrículo se despolariza hacia mí, veo la R, y después veo la S, ¿cierto? Que es toda onda negativa después de una onda R, que hace parte del vector B3, que se aleja de mis ojos, que yo estoy parado en B2. Por lo tanto, una onda Q no siempre es patológica. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Ahí vamos bien? No, no entendí. Mire, cojan un papel
Sí, me una hoja y perdí. un lápiz. Y busco, creo Yo que sé que tú tengo, tienes uno. Ese. Bueno, cualquier. A ver, espere, José, pero no queda tan rápido. ¿cuál? No, el anterior. Esto no sé si iba para adelante o para atrás. Ahí. Este. A ver. Bueno, supongamos que. No. Hay otro. Dale para atrás, despacio. Ahora hacia adelante, por favor. Despacio para yo poder ver la imagen, que es la que yo necesito explicarle. Espérate, a ver. ¿No tienes alguna que tenga el triángulo de Beethoven? No. Espérate, Mm, para atrás. Ay, Dios mío. ¿Cuál? ¿Esta? A ver, espérate un segundo. Bueno, déjalo ahí. Yo estoy parado en D2. No, esa no porque no tiene electro. Pásate otra. Espérate. Pásate otra. Esta es esta D2. Pásate otra. Listo, déjala ahí. Mira, miren D2. ¿Estamos en D2? ¿Sí? Estamos, doctores. Sí, 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 señor. Listo, señor. D2. D2 está a 60 grados, ¿cierto? Vamos a Ujú. imaginarnos un trazo Sí. normal. Fíjense, yo estoy parado en D2. Cuando uno se para en la derivada, toda carga que se acerca a mis ojos la veo positiva, ¿cierto? Ujú. Todo lo que se aleja lo veo negativo, ¿cierto? Entonces, estamos ante un paciente que está normal. Yo estoy en la derivada de 2. Fíjense a su mano derecha que está el vector B1 de despolarización. ¿Sí lo ven? Ahí está. Dice 1. Ese es el vector del septum. ¿Estamos? Sí. Si yo estoy parado en D2, ¿yo cómo veo el vector B1? ¿Se acerca a mis ojos o se aleja de mis ojos? Se aleja. Se aleja. Por eso ahí, en D2, normalmente hay una Q chiquitica. ¿Vamos bien? Ujú. Yo sigo parado en D2. Miren el vector 2 a su derecha, en el dibujo. ¿Se aleja o se acerca a mis ojos? Se Sí, acerca. Por eso yo veo una R grande. Fíjense que esa flecha B2 está más gruesa. ¿Por qué la R es grande? Porque los voltajes van a depender de la masa ventricular que despolaricemos. ¿Estamos? Ahora, miren, B3. B3, lo que pasa es que aquí el paciente tiene un infarto anterior, por eso este 3 que está colocado hacia arriba es porque este paciente está patológico, pero el vector B3, imagínenselo abajo del vector B1, pero con la misma dirección del B1, o sea, como paralelo hacia abajo. O sea, coloca eso, más hacia abajo, sigue el septum interventricular, sigue el septum, ahí. Ahí estaría el vector B3 con la misma dirección que el vector B1, que despolariza la mayor parte del ventrículo derecho. ¿Estamos? Si yo estoy en D2, ese vector B3 se acerca o se aleja de mis ojos. Se aleja. Se aleja, por eso está la onda S. Por eso la Q es normal. En este caso, QRS, yo parado en D2. ¿De Ujú. acuerdo? Ahora sí entendimos, doctora, la que dijo que se había perdido un poquito. Sí, Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decirles es que las ondas Q no siempre son patológicas. Ahora, volvamos al slide de la onda Q. Correcto. Entonces, ahí falta un criterio, que es duración de 40 milisegundos o un cuadrito de 1 milivoltio, altura Ujú. mayor del 25% de la R. Yo siempre les digo, es mayor del 25, no, altura del 30% de la R correspondiente y que esté en 2 derivadas de la misma pared. De la ¿Entienden? misma Por pared. ejemplo, claro, porque yo puedo tener, ¿por qué? Porque
en D3 puede haber una onda Q, pero no en D2 y en ABF, que hace parte de la pared inferior. Yo sé que hay una slide. Ah, mira, aquí está. Entonces tienen que haber dos derivadas con esas Q, con esas características, para yo decir si es infarto anterior, anteroseptal, lateral, inferior, posterior. No es suficiente con solamente una. ¿De acuerdo? Sí. Ese era el mensaje. ¿Vale? Podemos seguir. ¿Eso quedó claro, mis queridos doctores? Sí, doctor. Perfecto. Cualquier duda me la tienen que hacer acá porque no como. Estamos reinventándonos, que esa palabra no existe en el diccionario de la Real Lengua Académica Española, pero aquí todo el mundo la dice. No existe esa palabra de reinventar, pero todo el mundo la dice. Sigamos. Continuamos con lo que viene siendo el infarto sin onda Q, a lo que se llamaba el infarto no Q. Entonces esto ya ocurre en zonas subendocárdicas, por lo que el vector de despolarización pasa normal por zonas endocavitarias, por lo que no se manifiesta la onda Q. Entonces las únicas manifestaciones que va a presentar este infarto viene siendo alteraciones en el segmento ST y lo podemos diagnosticar ya sea por la clínica de electrocardiograma y los biomarcadores, el infarto no Q. Con respecto a la evolución del electrocardiograma, pues hay pacientes en que le podemos sumar un electro inicial, pero entonces va a salir normal. Ya después que realizamos uno control de 4 a 6 horas después, ya este paciente va a lo que le decía, lo que nos decía el doctor. En estos electrocardiogramas se debe buscar José, ¿cuál es que? okay. No, ahí hay un error que cometen muchos médicos. Lo que acaba de decir ahí es que tú no puedes hacerle un control a las 4 horas si tú tienes un electro normal, si tú sospechas que el paciente está cursando con un síndrome coronario. Tú tienes que hacérselo 15 o 30 minutos después. Porque puede ser que el paciente haya consultado de una manera precoz y todavía no hayan cambios. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, ¿qué pasa? sí, Si tú le haces un electro a las 4 o 6 horas, como ha ocurrido, entonces, ¿qué pasa? El paciente llegó con dolor precordial. El electro, no, está normal. Le toman troponina, o sea, KMB, lo que tengan, y lo dejan ahí al paciente. Y hacen las órdenes, jefe, tómele un electro en 6 horas. En 6 horas usted, el médico, va a volver al paciente y ya le llegó la troponina y probablemente la troponina ya le salió positiva y entonces ahí se le va a decir, ay jefe, tómale un electro. Y en el electro ya vimos que el paciente hizo un supranivel del segmento ST y les evolucionó el infarto en la cara a todos. Entonces, las guías dicen, si tú tienes sospecha que ese dolor es un síndrome coronario y tú tienes sospecha clínica y el electro es normal, yo lo que hago siempre, le repito un electro al menos a los 30 minutos. Ya si a los 30 minutos el electro sigue normal, probablemente, listo, podría estar entre la presencia de un infarto sin ST, pero no, ya no con ST, que es la premura mía si yo voy a llevar a ese paciente a la sala de hemodinamia para colocarle un stent o lo voy a trombolizar. ¿Me entiendes? Entonces yo no pierdo esa opción con ese paciente. Entonces no a las 4 a 6 horas, a los 30 a 60 minutos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vale. Y lo que decía el doctor es que debemos buscar en el electrocardiograma, aunque sea dos derivaciones que exploren una cara del corazón, donde podemos observar ya sea la elevación del segmento ST o la depresión del segmento ST. Podemos encontrar incluso la aparición de la onda Q, que, como decía el doctor, en un 90% de los pacientes queda esta aparición de la onda Q. Entonces aquí vamos a ver lo que viene siendo como la forma en que queda plasmada en el electrocardiograma, ya lo que viene siendo el infarto subepicárdico. Entonces nos recordamos que el infarto lleva una onda Q subepicárdico, lleva una onda Q patológica. Acá incluso la podemos observar, que es mayor a 4 milímetros. Tiene una duración
de un cuadrito de 40 milisegundos. Y pues esto podemos encontrar también el supradesnivel, que acá lo observamos del segmento ST, y la inversión de la onda T, que acá la podemos alcanzar a observar, ¿no? Cuando es un infarto subendocárdico, pues como les decía, acá no podemos ver la onda Q. Hay infradesnivel del segmento ST y podemos encontrar una onda T alta y picuda, como aparentemente se logra ver aquí. Con respecto a la evolución en el electrocardiograma, esto minutos, o sea, minutos después, podemos observar la elevación del segmento de la onda T, minutos, horas, lo que decía el doctor, sí, estos pacientes, estos pacientes, ¿va a hablar, doctor? No, tranquilo. Sí, pero termina ese slide, por favor. Ah, ok. Entonces, en minutos o horas, estos pacientes van a presentar la elevación del segmento ST. Esto podemos perder lo que viene siendo la onda R, la inversión de la onda T, acá se encuentra problema, y ya en días o en semanas podemos encontrar que vamos a ver un electrocardiograma que es normal. No es normal, José. Tiene onda Q. Ah, ok, sí, la onda Q persiste. Esa es la Sí, señor. cicatriz que te queda Sí, para sí, toda la señor. vida. Eso Sí, sí, ni señor. cicatricure le sirve. Eso queda por toda la vida. Sí, sí, No es señor. normal. ¿Okay? Eso Entonces es lo que te aquí, indica que el paciente tuvo un infarto anterior. O sea, sí, anterior al tiempo que no sabemos cuánto. ¿Ok? sí, señor. Entonces sí, lo que decía el doctor, que el 90% de los pacientes queda con esta onda Q patológica y acá lo podemos observar. Pero el segmento CT sí tiende a volver a la normalidad, como vemos ahí. Y decía que si hay una persistencia a la elevación del segmento ST, podemos pensar incluso en un aneurisma de la pared ventricular, pero esto se observa más por el ecocardiograma, Claro, mira, para confirmar. ahí simplemente es, con esta vamos a terminar, pero este tema no va a terminar. Mañana seguimos con este tema y lo vamos corriendo y después yo sacaré otras horas para continuarlo, las válvulas, bueno, digamos, pero yo no, este tema, digamos, lo tenemos que terminar completo, ¿de acuerdo? Pero pues ahorita ya en área del tiempo yo tengo que ver unos pacientes. Con mañana seguimos, José, a las 7:45, otra horita de este tema de infarto. Pero el último mensaje de hoy es con respecto a este punto. Si hay la elevación del segmento se persiste, es decir, como tú ves en la penúltima gráfica la penúltima gráfica de la franja azul, esa, si es un infarto anterior, independientemente que se haya reperfundido o no, si el segmento ST persiste elevado después de 3 semanas, el diagnóstico diferencial es un aneurisma ventricular y hay que pedirle un ecocardiograma. Con seguridad lo va a tener. Si el infarto fue de la pared inferior, si, si persiste esta elevación del segmento ST, después de 2 semanas, y eso son preguntas de examen, ¿no? Después de 2 semanas, independientemente que el paciente se haya revascularizado percutánеamente, quirúrgicamente, no se haya revascularizado, esta persistencia del segmento ST inferior después de 2 semanas y anterior después de 3 semanas, pensar en aneurisma ventricular y es una indicación de hacerle un ecocardiograma porque esos pacientes tienen riesgo de ruptura libre de la pared ventricular izquierda y o formarse un trombo en esa zona que está akinética y donde existe éstasis sanguínea y favorece uno de los puntos de la triada de Virchow de la trombosis. Entonces, ahí que vamos a definir al paciente si lo vamos a anticoagular o si es un aneurisma muy grande y tenemos que mandarle a hacer algún tipo de cirugía que se hace en casos extremos, pero eso hay que diagnosticarlo. Si uno no diagnostica una enfermedad, pues no la puede tratar. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, con eso vamos a dejar aquí, pero mañana, José, continuamos este tema hasta terminarlo. Ese es de los temas claves en cardiología
Y si nos demoramos 3 clases, pues nos demoramos 3 clases. Por mí no hay ningún problema. Yo no creo que ustedes tengan ningún problema, ¿o sí? Listo, perfecto, doctores. Entonces, nos vemos mañana por este medio. Y deja ahí para que sepas en dónde terminamos. ¿Ok, José? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, buen día. Gracias, doc. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego. Gusto. Lo mío.